En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con el líder Jimmy Chamorro. Buenos días, nuevamente en teoterapia y meditación. Recordemos lo que hemos venido abordando en Santiago 5:7. La palabra de Dios aquí me habla acerca de lo que es la paciencia, que involucra el esperar y el aguardar. Con base en esto, quisiera que siguiéramos profundizando un poco más de esta manera como lo estamos haciendo lentamente a través de estos tiempos que estamos compartiendo cada mañana, lo que es la paciencia. Recordemos que la paciencia no se requiere para ciertos momentos, sino en todos los momentos de mi vida, a lo largo de toda mi vida. Hebreos 12:1 nos comparte algo muy importante frente a esto que concierne la paciencia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quisiera en este momento centrarme en el último punto, cuando habla acerca de la carrera que tenemos por delante. Hay 3 puntos aquí que sobresalen. Hay que correr la carrera que tenemos por delante, pero también me habla acerca de el despojarme de todo peso, pero también el despojarme de todo pecado. Vamos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. La carrera, yo la corro con paciencia. Cuando yo estoy corriendo, dígase una maratón, yo no puedo salir de una manera agitada. Tengo que regularme de acuerdo al entrenamiento que yo tengo. O sea, yo debo correr con paciencia. A veces la carrera y la paciencia pareciera que fueran términos opuestos, antónimos. Pero cuando vemos lo que nos dice la palabra de Dios, vemos el atleta es por el contrario. El atleta que no tenga paciencia no va a llegar a la meta. Se agotará rápidamente y es más, terminará seguramente rendido en medio de la carrera. Pero necesito también correr inteligentemente. Un atleta, claro, corre con sus piernas. También, por supuesto, de manera coordinada con todo su cuerpo. Pero el atleta corre con la cabeza. Es de aquellos elementos que a uno le enseñan. Hay que correr inteligentemente, más que con la fuerza de las piernas. Y más allá de las ganas y de la pasión para dar cada paso que estoy dando. Así que yo corro con paciencia y lo debo hacer inteligentemente. De manera que aquí estamos hablando de lo que involucra la paciencia. La paciencia involucra el esperar, el aguardar siempre. Pero ¿cómo he de hacerlo? Corriendo. Mañana veremos lo que es el segundo punto, despojarme de todo peso. Tercero, ya veremos más adelante el despojarme de todo pecado. Pero miremos, el correr requiere también de entrenamiento, requiere de preparación. Usted no puede simplemente ir a correr sin haberlo planeado previamente, sin haberse entrenado. Y usted se entrena con anticipación. Usted se entrena con antelación. Usted necesita una preparación, además, adecuada de acuerdo a la carrera que tiene por delante. No es lo mismo una carrera naturalmente de 100 metros, de 400
o inclusive una maratón. En este momento, donde estamos confinados en nuestros hogares, donde estamos seguramente en nuestros lugares con nuestras familias, algunos seguramente pueden estar solos. Aproveche este tiempo para prepararse como el atleta, como el soldado lo hace, como también el labrador, para que usted pueda optimizar su tiempo. Usted hoy puede tomar y prepararse a través de cursos online con respecto a aquello a lo cual usted se dedica o aquello a lo cual usted trabaje. Nunca deje de actualizarse, nunca, jamás deje de aprender, de ser enseñado. Nunca se crea sobrado en lo que hace. Aproveche para leer también, enriquezca su vida a través de la lectura. No lea cualquier cosa, sea selectivo en lo que escoge, pero hay mucho lo cual usted puede leer, puede documentarse. Hágalo y hágalo disciplinadamente a lo largo de este tiempo. Y le aseguro que cuando se levante esta cuarentena, cuando dejemos atrás ya esta amenaza como es la pandemia, usted se va a quedar con ese hábito. Sea entonces como el atleta. Corra como el atleta, tenga paciencia. Lea la Biblia en este momento. Hágalo. Este es el momento para que usted conozca de Dios. ¿Y qué mejor que conocerlo a través de su palabra? Es que yo lo conozco es a través de su palabra, a través de ella. Dedique un buen tiempo para la lectura de la palabra de Dios, no de manera apresurada. Lea la Biblia despacio, o sea, pacientemente. Tome cursos de formación cristiana. Aquí en esta familia del CENTI, en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y en todos los centros de teoterapia integral que tenemos en la ICT, en el mundo entero, tenemos cursos de formación. Si necesita, por supuesto, saber más acerca de ello, no vacile, no dude en escribirme a través de las redes sociales o a través de las redes sociales de la ICT para, obviamente, requerir información. Entonces, en este momento, hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, Señor y Dios, entregamos a ti nuestra vida. Tu palabra me dice que por nada de estar afanoso. Pero por otro lado, también me dice que yo he de correr. No, Dios, tu palabra no se contradice. Tu palabra es sabia porque tú eres sabio. La paciencia no se opone a lo que es el correr. Enséñame, Dios, a correr siempre con paciencia, a correr inteligentemente, a correr esperando en ti, aguardando en ti, a correr alimentándome de ti, nutriéndome de ti, bebiendo siempre de ti, del agua viva que tú me das, Señor, por medio de tu Espíritu. Dios, enséñame a correr con paciencia para, Dios, no hacerlo afanosamente, para no hacerlo desesperadamente, sino sabiendo que día a día y momento a momento estoy avanzando. Enséñame también, Señor, a prepararme con paciencia, como aquel atleta, como aquel soldado se entrena, aún como el labrador. Y ahora en este tiempo de confinamiento, de cautela, dígale usted a Dios allí: Señor, tomo la decisión de no desperdiciar mi tiempo en el ocio en mi familia, sino en mi casa, sino invertirlo en mi familia. ¿Por qué no estudiar en familia tu palabra? Leerla, estudiar con mi esposa, algo que nos ayude también
a actualizarnos profesionalmente o en el oficio en el cual cada uno de nosotros se empeña, a invertirlo, enseñándole a mis hijos, Padre, disciplinas, también a jugar con ellos, pero también a estudiar para que ellos no se queden atrás en su proceso de aprendizaje. Pero Dios, que este tiempo también sirva para que me sumerja en ti, me sumerja en oración, pero también en la lectura de tu palabra, para que yo oiga, yo lea, estudie, para que yo memorice, o sea, guarde en mi corazón tu palabra y medite en ella todo este tiempo y siempre. Gracias te doy, mi Señor y mi Dios. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos muy prontamente en Teoterapia y Meditación. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con el líder Jimmy Chamorro.